Los católicos adoramos las imágenes. ¿Cuántas veces hemos escuchado los católicos hacen imágenes para adorarlas? Mientras que la Biblia lo tiene estrictamente prohibido. Muchos hermanos nuestros católicos no saben qué contestar. Otros se dejan influenciar fácilmente por estas verdades a medias. Y algunos sienten la tentación de botar las imágenes de las capillas o de sus casas porque al final de cuentas se han influenciado en aquello que les dicen que son de yeso. Les quiero aclarar este tema acerca de las imágenes, pero con la Biblia en la mano, antes que nada, porque debemos hacer una clara distinción entre una imagen, un cuadro, un adorno religioso y un ídolo, que sería la imagen de un falso Dios. La Biblia sí que rechaza enérgicamente el culto de adoración a los ídolos. Estos son los falsos dioses. Pero la Biblia nunca ha rechazado las imágenes como signos religiosos. Textos aclaratorios, Biblia en mano. La Sagrada Escritura hace la distinción entre imágenes como ídolos e imágenes como adornos o signos religiosos. Leamos algunos textos en los cuales Dios mismo manda a Moisés hacer imágenes como símbolos religiosos. Harán 2 querubines de oro macizo. Esta es la instrucción a Moisés. Labrados a martillo, y los pondrán en las extremidades del lugar del perdón, uno a cada lado. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde el lugar del perdón, desde en medio de los querubines puestos sobre el arca del testimonio. Éxodo capítulo 25, versículos del 18 al 22. Estos 2 querubines parecidos a imágenes de ángeles eran adornos religiosos para el lugar más sagrado del templo. Pues bien, estas imágenes hechas por manos de hombres estaban en el templo, en el lugar más sagrado, y nunca fueron consideradas como ídolos, sino todo lo contrario. El mismo Dios lo ordenó construir. El primer mandamiento del Decálogo lo dice con palabras contundentes. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás ni escultura ni imagen alguna. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo soy Yahvé tu Dios, y soy un Dios celoso. Éxodo capítulo 20, versículos de 3 al 5. Queda pues prohibido todo tipo de imágenes que se presenten como divinidad. El mandamiento comienza diciendo: no habrá para ti otros dioses delante de mí, o dicho de otra manera, no te hagas ningún ídolo. Pero a pesar de esta prohibición tan clara, inmediatamente después de haber prometido cumplir la ley, el pueblo se fabrica un becerro de oro y lo adora como Dios. De esto precisamente Dios les advertía. Este es el pecado de idolatría que es causa de que Dios decida castigar a su pueblo. Solo la intercesión de Moisés consigue que Dios se apiade y le perdone. Éxodo capítulo 32. Y Dios les advirtió también a los israelitas de las imágenes que hallarán entre los pueblos paganos. Quemarán las esculturas de sus dioses y no codiciarán el oro y la plata que las recubren. Deuteronomio capítulo 7. Naturalmente, esta prohibición queda en pie en el Nuevo Testamento con la mismísima intención y el mismo objetivo. La Biblia pues muestra que también los cristianos evitaron el uso de imágenes que pudieran ser objeto de adoración. San Pablo dice en su discurso en Atenas: si somos estirpe de Dios, no podemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro, de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Hechos capítulo 17. Además, el apóstol San Juan dice: hijos míos, guárdense de los ídolos. Primera de Juan capítulo 5. También en la iglesia naciente se tiene claro que la adoración solo se tributa a Dios. Por eso, en el Imperio Romano muchos cristianos fueron mártires por no querer adorar a los ídolos. Pero también tengamos en cuenta que los ídolos no solo son necesariamente esculturas
o imágenes, pues también hay ídolos inmateriales, insospechados y muy absorbentes en los cuales nos refugiamos y buscamos para nuestra propia seguridad. Son ídolos que mantenemos bien escondidos. En todo caso, los ídolos nos alejan de Dios, nos distraen en nuestro auténtico objetivo de la vida, la salvación. La verdadera razón de esta prohibición es que Dios es el único Dios. No se resigna a ser, por ejemplo, el primero entre los dioses, sino el único Dios. En consecuencia, los dioses o ídolos no son nada. Lo que muchos desconocen es que así como existe una prohibición de hacer imágenes, y ya sabemos por qué, también hay una permisión de hacer imágenes bíblicamente sustentada. Tengamos en cuenta que la prohibición se refiere directamente a la adoración de estas imágenes, no al simple hecho de hacerlas con tal de que éstas sirvan solo de signo de la presencia de Dios. En este sentido, Dios manda hacer cosas, objetos o imágenes, como es el caso en el Arca de la Alianza, con sus querubines de oro y con el propiciatorio también de oro puro, Éxodo 25. Elementos que no merecen honores divinos. No se les puede rendir culto como si se tratase de Dios. Pero el pueblo necesitaba y necesita también esos signos sensibles. Dios ha mandado construir esto como signo de su presencia en medio de su pueblo. Lo mismo el templo de Jerusalén, también las tenía. Queda claro que éstas no violaban la prohibición dada por Dios. Otro ejemplo es la construcción de la serpiente de bronce que Dios ordena a Moisés. Hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un mástil. Jesucristo mismo la considerará, esta serpiente, como un símbolo de Él mismo, de sí mismo. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Números 21. Naturalmente no se trata de que esta serpiente de bronce tuviera alguna virtud especial que la pudiese elevar al rango de una divinidad. El recurrir a ella era un acto de fe y de confianza en la palabra que Dios les había dirigido. Cuando más adelante el pueblo, desviándose de esta intención, le rinde culto, Ezequías mandó destruirla. Segunda de Reyes, capítulo 18. Hay otros textos en la Biblia que nos hacen ver que en el templo de Jerusalén había otras imágenes o esculturas que no fueron prohibidas, menos aún consideradas como ídolos. Dice el Salmo 74, tus enemigos rugieron dentro de tu santuario como leñadores en el bosque. Derribaron con hachas las columnas y las esculturas en el templo. Eso significa que en el templo de Jerusalén había también esculturas, había también imágenes diversas. Los textos de la Biblia que prohíben hacer imágenes son para los del Antiguo Testamento por el peligro que tenían de caer en la idolatría, como los pueblos vecinos que adoraban los ídolos como si fueran dioses. Esta advertencia, los textos del Nuevo Testamento que hablan de los ídolos se refieren a auténticos ídolos adorados por paganos, pero no a simples imágenes. Por eso el segundo concilio ecuménico de Nicea del año 787 justificó el culto de las sagradas imágenes. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2131. Ahora bien, hermanos, en nuestros tiempos vemos por todos lados imágenes y estatuas. Cada país tiene sus propios símbolos patrios, estatuas de sus héroes que veneramos todos. En nuestras casas tenemos cuadros que representan la imagen de alguna persona, de algún ser querido. Yo tengo, por ejemplo, una foto de mi madre que ya está en el cielo, y contemplando esta foto me acuerdo de ella. Y si alguien viene a mi casa a visitarme y me dice, refiriéndose a esa foto, ¿qué mono tan feo?, por supuesto que me ofendo. Así también tenemos cuadros e imágenes en nuestras capillas, en nuestros templos, que representan a algunas personas religiosas como la Virgen María, algún santo patrono de nuestros pueblos, y ningún católico va a pensar
que estas imágenes son ídolos o que son falsos dioses. Estas imágenes simplemente nos hacen pensar en el mismo Jesús o en tal o cual santo que está en la presencia de Dios y nos ayudan a pensar en la belleza de la fe porque estamos en comunión con ellos. La Iglesia Católica acepta el respeto y la veneración a estas imágenes en nuestros templos, pero nunca ha enseñado la adoración a una imagen. Martín Lutero, el fundador del protestantismo y de las iglesias evangélicas, nunca rechazó las imágenes. Todo lo contrario, él dijo que las imágenes eran el evangelio de los pobres. El Dios del Antiguo Testamento, recordemos, no tenía cuerpo, era invisible, no se le podía representar por imágenes, pero desde que Dios se reveló en forma humana, Cristo se hizo la imagen visible del Dios invisible, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1. Y si le vieron y tocaron, es decir, en el Nuevo Testamento, la permisión de imágenes que representa la divinidad toma un carácter nuevo, porque Cristo es lo nuevo. Pero el hecho de la encarnación de este Hijo de Dios nos permite acercarnos, vivirlo intensamente en la generosidad de nuestra fe y poder contemplarlo y recurrir a Él a través de una imagen que lo representa. Dios ha querido entrar en nuestra historia humana por la encarnación de su Hijo Jesús. Cuando miramos una imagen suya, no es de adoración a la materialidad de la imagen, sino a la divina persona que en ella está representada. Y al mirar, por ejemplo, la imagen de Cristo crucificado, recordamos lo mucho que Él sufrió por nosotros y nos sentimos movidos a amarlo más y a confiar más en Él. Dice el Concilio II de Nicea del año 787, el honor tributado a la imagen va dirigido a quien está representado en ella. Los santos, a través de sus imágenes, no se adoran, se veneran. La adoración solo es para Dios. Venerar es reconocer el valor que tiene para mí alguien o algo, por lo cual merece mi respeto. Nosotros pues veneramos a nuestros padres, veneramos a nuestra patria, pero no por eso los adoramos. Adoramos solo a Dios. Hay otros dos gestos en los fieles muy bonitos, que es el besar las reliquias de los santos, tocar las imágenes. ¿Qué están haciendo? Están expresando amor hacia quienes nos son ahora intercesores y es un estímulo en nuestra vida cristiana. Es una manera de querer tener un grato contacto con dicho santo. Imágenes que por lo demás, al estar bendecidas por Dios, de alguna manera, algo de esa bendición puede pasar a través de ellas a nosotros. Ciertamente se trata de una fe sencilla, como la de aquellos que buscaron sanar con tocar los pañuelos de San Pablo, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, o como el conocido caso de la hemorroísa que al tocar el manto de Jesús sanó, Marcos 5, 26, 31. Pero sobre todo hay que entender la evolución gradual que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunas sectas dan la impresión que han quedado petrificadas en el Antiguo Testamento y solo por ignorancia o mala voluntad pueden decir lo que dicen. Es decir, se aferran de textos aislados, los sacan de su verdadero contexto y confunden a los que no han sido iniciados en la Santa Biblia, en las Sagradas Escrituras. Estemos atentos, conozcamos la Escritura, porque desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Estemos dispuestos a dar razón de esto que creemos y de esto que esperamos.